De noche se activan sobre todo la concentración máxima, y la verdad es que corres básicamente perdiendo la noción de dónde estás, porque tienes que estar tan concentrado que vas corriendo y algún momento te pasas y dices, vale, ¿dónde estoy? ¿No? Y observas, y es una sensación muy diferente pero preciosa, la verdad es que sí. Y mira que tengo miedo a la oscuridad, pero se disfruta tanto, se te quita todo. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Menorca. Estamos en Maó, donde terminó por primera vez una nueva carrera de montaña. Se trata de la Trail dels Fars Nocturna, una prueba con 2 recorridos de 21 y 10 kilómetros. Por estas escaleras tendrían que subir todos los participantes para llegar a la meta en el Hotel Mirador d'Esport, donde vemos imágenes unas horas antes de la salida de la recogida de dorsales. Muchísimas ganas ya de los participantes de poder volver a competir en un trail de montaña. Estamos ya en el Far de Favarich, un precioso lugar de Menorca donde empezaba la carrera de 21 kilómetros con el aforo limitado a 150 participantes, con todo vendido y con corredores que se han quedado fuera por la limitación de participación. La idea sale de una necesidad que tiene Menorca de seguir creciendo en el mundo de los trails, que al final es una isla que se está haciendo isla de trail. Y bueno, después entre los corredores, escuchando un poco, ¿estaría bien hacer una nocturna? Bueno, y al final los escuchas y buscas una que crees que encaje y la sacas. Bueno, este recorrido es de las zonas más guapas de Menorca. Ahora mismo no podemos sacar todas las ideas que teníamos por el tema de la pandemia, que las reservamos para el año que viene. Es una experiencia nueva que queremos dar a nuestros corredores y parece que no, esto es una sensación única. Me seduce mucho lo que es el Camí de Cavalls, este tipo de carreras son exigentes y más hoy con el día que tenemos, y es un reto personal. Pues mira, yo estaba apuntado a los 21 de Ciudadela, que se hace en febrero, y me lesioné. Entonces, justo al acabar la prueba, salieron la convocatoria para apuntarse a la nocturna ya de noviembre. Parece que estoy bien, ya no estoy lesionado y es la primera. Y a ver qué tal va. El año pasado ya hice los 12 de trail de Ciudadela y este año, mira, me decidí a hacer un pasito más y apuntarme a la de 21 y nocturna, o sea, es mi primera vez, o sea que, no sé, con ganas quería intentar cosas nuevas. En Asgrau se iban preparando los 150 participantes de la carrera de 10 kilómetros, también con las medidas de seguridad anti-COVID. A las 6 de la tarde arrancaron a la vez en Favarich y Asgrau las 2 competiciones, con final en Maó en bloques de salidas de 25 participantes. Los corredores de la carrera de 21 kilómetros se estiraban camino del Far de Favarich para coger posteriormente el Camí de Cavalls. Los participantes Álvaro, Jordi y Clara, que hemos visto al inicio del resumen, nos cuentan sus sensaciones corriendo por la noche. Es diferente, ¿no? Yo creo que tienes más nervios, estás más pendiente de los sitios donde pasas. Es algo que no haces habitualmente, entonces yo creo que eso, fijarte más en los sitios que pasas, a lo mejor de día no te parecen de esa manera. No sé, correr con la luna es diferente, es más chulo, me gusta, sí. Corriendo de noche es totalmente un mundo diferente, ¿no? Tienes que estar con todos los sentidos puestos completamente en la luz que llevas en el frontal y súper concentrada, y es una experiencia muy chula. Correr de noche pues no tiene nada que ver que correr de día, porque por ejemplo puedes conocer el terreno, pero parece que estás en otro lugar. Son recorridos muy técnicos, que al final pues bueno, necesitas el frontal porque aunque no te lo puedas imaginar, allí en medio no ves absolutamente nada y bueno, pues tienes que tener máxima precaución
Porque bueno, aparte de que corremos un entorno fabuloso, no tienes que despistarte demasiado porque si no te vas al suelo seguro. Las sensaciones son, diría que libertad, ¿no? Un poco, te encuentras solo en un paisaje espectacular y libertad, te diría. Adrenalina a tope, tú mismo tienes que activarlos para decir, venga, que puedo, voy a llegar y al final pues lo consigues. Es la magia de la noche a través de la voz de algunos de sus protagonistas. Tremendo duelo el que se vivió en la distancia de 21 kilómetros con los atletas que vemos en imagen. Damià Ramis en primera posición y Joan Florit segundo. Los dos se distanciaron rápidamente del resto de participantes y no se separaron entre ellos más de un minuto. Aquí vemos al ganador de la carrera de 10 kilómetros afrontando el tramo final del recorrido. Javier Sintas paró el crono tras 44 minutos y 26 segundos para conseguir la victoria. Miquel Torres terminó segundo a prácticamente 2 minutos y Enric Pons cerró el podio. En la categoría femenina, María Allés consiguió el triunfo con más de 7 minutos de margen con la segunda clasificada Núria Femenías. Judit Puig terminó tercera. Por detrás, en la carrera de 21 kilómetros, continuaba el apasionado duelo entre Damià Ramis y Joan Florit, que no conseguía atrapar al corredor mallorquín. La primera edición de la Trail dels Fars Nocturna cuenta con el patrocinio de la Fundació Foment del Turisme de Menorca y la colaboración del Ayuntamiento de Maó. La prueba está organizada por Elite Chip y Biosport Menorca. Y aquí vemos a Damià Ramis subiendo las escaleras desde el puerto de Maó. Llegó en solitario a meta y se convirtió en el primer vencedor de la Trail dels Fars Nocturna tras 21 kilómetros intensos de competición. Con Joan Florit pisándole los talones todo el rato y llegando en segundo lugar a tan solo 34 segundos. En la categoría femenina, victoria para Marta Oribes en otro genial duelo por la victoria con Tina Ameller, que llegó a 6 segundos. Hombre, salir desde el faro ha sido súper emocionante, muy bonito, todas las luces encendidas y bueno, y correr en mi casa, pues qué os voy a decir, unos tramos muy duros, pero a la vez corribles. Uau, molta satisfacció. És una carrera amb bastant de dificultat, però meravellosa. Poder disfrutar d'aquest paisatge, encara que sigui de nit, ha valgut la pena. A ver si hacemos algo más, si se pueden hacer muchas cosas más. Si no compites, no entrenas tanto. La intención es tener un objetivo para entrenar y poderlo disfrutar. Nuevo éxito de los participantes y la organización demostrando que es posible competir al aire libre con las medidas adecuadas. Gracias por escoger Trail dels Fars Nocturna. Saludos y os esperamos el próximo año.